las 8:19 estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con el ex congresista y ex primer ministro Jorge del Castillo. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Quería comenzar comentando la presentación del gabinete ayer ante el Congreso, terminó con un voto de confianza, y quería tus impresiones sobre lo que ha sido el manejo del conflicto en Cajamarca, pues tú tuviste en tu oportunidad que enfrentar conflictos similares en el país. Sí, en Cajamarca particularmente. Ahí empezamos, ahí debutamos. Quizá empecemos con eso, ¿no? Creo que aquí hay una serie de problemas de origen, ¿no? que han aflorado y que tengo la impresión que el gobierno o el partido de gobierno calentó todo conflicto durante 5 años. En los 5 años que nosotros hemos gobernado, detrás de todo conflicto de una manera u otra estaba el grupo nacionalista echando leña al fuego, ¿no? Entonces resulta que ahora el incendiario tiene que apagar los incendios, no sabe cómo hacerlo o se encuentra en una contradicción. Entonces esto produjo el hecho de poner en evidencia las contradicciones del primer gabinete, que no manejó, digamos, con la diligencia del caso, el tema, y el tema fue creciendo. Quizá por no abordarlo rápidamente. Bueno, el tema ha avanzado y yo lo que no estoy en condiciones de darle, por supuesto, consejos al ministro Valdés, ¿no? Pero quisiera contar lo que yo hice, porque nosotros empezamos con Cajamarca, en el caso con Bayo. Entonces yo me he dado cuenta que había una estrategia del extremismo de crear lo que ellos llamaban las fogatas, en todas partes problemas, y el humanismo estaba ahí atrás, ¿no? Junto con ellos. Entonces, por eso yo me dediqué mucho a evitar eso, porque si uno afecta una de las patas de la mesa, que es el tema de la estabilidad social, así tengas estabilidad jurídica, económica o política, la social te mata cualquier proyecto. Por eso yo me dediqué con mucho interés a hacer eso y lo resolvimos. Resolvimos un problema en Cajamarca al inicio. Se hicieron carreteras, se hicieron obras, etc. Aquí yo creo que ha faltado no solamente dirigencia, sino diría en esta segunda parte, yo no hubiera excluido a nadie del debate, ¿no? Me parece que en la discusión interna hay que escuchar a todas las partes y los extremistas solitos quedan aislados porque la gente se da cuenta que el extremista no quiere soluciones, sino quiere extremismos. Es decir, a Saavedra lo hubieras invitado también a la mesa de diálogo. Cuando nosotros dialogamos en Cajamarca la vez pasada, estuvieron todos los que querían estar, estaba el padre Arana, que contribuyó mucho en la solución de las cosas, ¿no? Y que no es un diablo como algunos lo presentan. Entonces, yo creo que hay una vieja frase pues, de Lenin, el infantilismo, ¿no? O el extremismo, la enfermedad infantil del comunismo. Bueno, hay algunos que todavía tienen eso, que no lo superan. Entonces creen que la posición más ultra, más extrema es la mejor. Y el pueblo es sabio, el pueblo se da cuenta. Yo he ido en muchas negociaciones que yo he participado. Los ultras, que querían primero liderar el asunto, quedaban finalmente aislados y segregados por la propia gente, no por mí. La propia gente dice, oye, este no quiere nada, este no quiere pistas, no quiere colegios, no quiere nada, no quiere progresar, no quiere que le den trabajo a la gente, quiere que se vayan, porque en su ideología no está un problema de mejoría del pueblo, en su ideología está no al capital, no al capitalismo, no al capital extranjero, no a las inversiones, hay que seguir viviendo en la edad de piedra, ¿no? Y eso yo creo que la gente no lo quiere. Ahora, ¿cómo observas el papel que ha tenido, por ejemplo, el presidente de la región, Gregorio Santos, Sí. y el papel que tuvo también el expremier Salomón Lerner? Me gustaría saber tu impresión sobre ambos. Bueno, Santos, él pertenece a Petrarroja, hay que ubicarlo a quién pertenece y qué pretenden ellos. Y Petrarroja pues tiene una especie de doble estándar, hay un sector muy conversable y otros más ultras, ¿no? Yo creo que hubo un error, por ejemplo, en el gabinete de Lerner, cuando se quiso resolver las cosas en Cajamarca, marginando a Santos. Entonces a Santos lo exacerba. Error por no conocer la metodología y no tener experiencia en el manejo de las cosas. Simplemente, directamente la empresa con el gobierno y como las autoridades locales
Entonces ahí se incentiva más. Entonces ahora Santos ha ido al extremo y ha cometido un craso error, porque el pueblo cajamarquino no es extremista. El agricultor no es extremista, el agricultor más bien es una persona conservadora que quiere su agua, su tierra, y si uno le explica con razonabilidad las cosas, las entiende y las supera. Pero él se ha ido al extremo, entonces ya pierde respaldo. Hoy se está hablando en Cajamarca de la revocatoria de Gregorio Santos. Ya, creo que hasta comprado un kit, una serie de promotores, y no me extrañaría que prospere, porque la gente dice, oye, con este señor no llegó ni a la esquina. Y si encima él, su autoridad la supedita a este señor Saavedra Marreros, ¿no?, que era dirigente o estuvo preso por terrorismo, pues peor, ¿no? Porque Bueno, no claro, es una buena tarjeta de presentación. en las negociaciones públicas, en lo que se ha visto, Ujú. pareciera que Gregorio Santos es un monigote de Saavedra. Parece que lo mira Saavedra para saber para dónde caminar, Bueno, por lo menos en una sesión dijo, quiero saber qué dice él para yo tomar una decisión. para decidir. Entonces, él tiene que consultar quizás a su consejo regional, ¿no es cierto?, a la Junta de Alcaldes, pero no una consulta de esa naturaleza, menos una persona no elegida, pero por el hecho de no ser elegida no quiere decir que no tenga una presencia. Es como si en Cajamarca tú dijeras, vamos a arreglar esto y no preguntarle a los ronderos. Los ronderos es una fuerza, es un hecho fáctico, objetivo que existe, y ¿por qué no hablar? Son gente razonable, es cosa de hablar con ellos. Entonces, me parece que no se han puesto bien las bases de un diálogo en el que la gente se hubiera podido entender. Ha puesto el ejemplo de Cajamarca, pero también hay un ejemplo que podríamos utilizar, que es el caso de Tía María en Arequipa, Sí, claro. en el cual las cosas no llegaron pues a un feliz término, ¿no? Claro, por una serie de fallas, ¿no? Por ejemplo, primero estaba la versión que se iba a tomar el agua del río Tambo, que baja de la altura de Moquegua y entra al valle de Tambo en Arequipa. Cuando se reclamó, dijo, no, agua subterránea. Y cuando se hizo, no, vamos a tomar mejor el agua del mar. ¿Y por qué no dijeron mejor el agua del mar desde el principio? La procesan, ¿no es cierto?, desalinización, y la utilizaban. Entonces, esas dubitaciones iniciales han dado campo de cultivo para que los extremistas, ¿no?, esos que no quieren nada, y que entran en una contradicción tremenda, porque votan a pedradas a Sauer, con el proyecto de Tía María, y acto seguido dicen, y quiero que venga acá la planta petroquímica, ¿no?, que será el final del tubo de Camisea en esa zona, si es que fuere. Oiga, ¿qué empresa privada va a ir a esa provincia, a Islay, a poner la planta petroquímica cuando están echando a pedradas a la otra empresa, en lugar de sentarse a dialogar, que es lo inteligente? Ahora, en Arequipa han habido estupendas experiencias de diálogo. Y hoy día Arequipa tiene una nueva planta de agua potable construida por la empresa minera Cerro Verde, que ha costado $100 millones, ya está terminándose. Gracias a los acuerdos que tuvimos en ese tiempo, ¿no?, y una nueva planta de agua servida se va a construir, y el agua reciclada se va a usar en el enfriamiento de todo el sistema de la mina, que ya no va a necesitar tomar agua del río Chili. Y los agricultores aguas abajo, en Arequipa, van a poder exportar sus productos que hoy no pueden, porque como el agua del Chile está contaminada con todos los desechos de la ciudad de Arequipa, cuando esa planta esté procesada, esa agricultura va a elevarse a la N potencia. ¿Y esto gracias a qué? A un convenio minería, sociedad civil y autoridades arequipeñas que han actuado con gran inteligencia, y en lo que nosotros pusimos un pequeño grano de arena arbitrando esa relación. Ya que estamos hablando de conflictos sociales, no recuerdo haber escuchado tu evaluación de la tragedia de Bagua, que ciertamente no ocurrió durante tu gestión, Sí, sino sí. durante la siguiente, de Yehude Simon. Toda esta cátedra que nos estás dando sobre conflictos sociales podría haberse aplicado en Bagua también. Posiblemente sí, ¿no? ¿Qué Porque salió mal? siempre, lo que pasa es que cuando los diálogos se quiebran o no se estimulan debidamente, hay mucha gente alguna gente, no digo mucha gente, hay alguna gente que no le gusta o no cree en los niveles de diálogo, ¿no? Entonces cree que la autoridad es de tirar bala, golpear a la gente. Yo creo que es un error. Entonces cuando no hay entendimiento, puede
producirse un hecho de violencia de inmediato. Creo que pudo haber mucho más diálogo. Pero en todo caso, tú comprenderás que para mí no es ni grato ni fácil, ¿no?, comentar un hecho que pasó en mi gobierno, y estoy seguro que lo que sucedió no estuvo en la voluntad de ninguna de las personas que de una u otra manera pueden haber estado involucradas, ¿no? Bueno, algunas evaluaciones pueden ser ingratas, pero necesarias, ¿no? Sí, pero también hay que tomar en cuenta que hubo un comportamiento exacerbado de un sector de nativos, ¿no?, que cometieron tremendos excesos asesinando policías, ¿no? Eso la gente lo hace pasar como si fuera... Eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de personas que perdieron el control, que se salieron de quicio y que asesinaron a sangre fría a los policías. El ex premier Yehude Simón, cuando estuvo aquí, en más de una oportunidad, bueno, nos ha hablado de lo que fue liderar, digamos, la posición del gobierno durante el conflicto de Bagua, y en una oportunidad él ha dicho, no ante cámaras, algo que el propio padre de Ollanta Humala ha refrendado, que en la época del conflicto de Bagua y de otros conflictos similares, como el de Sicuani, por ejemplo, fue necesario buscar a Antauro Humala en la prisión, y esto lo debes haber leído en los diarios, para pedirle que interponga sus buenos oficios para apagar el fuego de la indignación social. ¿Qué te parece esa estrategia? Es decir, como primer ministro, ¿habrías acudido a un penal de máxima seguridad a conferenciar con Antauro Humala? Mira, él ha informado eso, o sea, no estamos hablando de una especulación, él lo ha dicho. Él lo ha dicho, ¿no es cierto? Y conociéndolo a Yehude, tengo la convicción de que él lo ha hecho con la mejor intención de evitar más derramamiento de sangre, y que finalmente nunca es grato que haya muertes. Pero digamos, ¿es válido conversar con alguien como Antauro Humala? Puede ¿Es válido conversar con todos? Puede serlo, puede ser. Si yo tengo para arreglar una cosa por el bien del Perú y tengo que mañana hablar con el diablo, hablo, pues no me hago problema por eso. Si el resultado va a ser bueno, ¿no? Y si va a evitar que se pierdan vidas. Que finalmente todo puede ser tratable, todo puede ser superable, pero cuando ya viene la muerte, ya termina el asunto. Y vale la pena que una persona muera por un tema económico, por un tema político, no vale la pena. Es una vida que no regresa. Entonces, nosotros siempre hemos privilegiado la vida. Creo que es el primer derecho humano, el derecho a la vida, ¿no? Y eso hay que respetarlo hasta el final. Te vimos anoche con la periodista Milagros Leiva, que dicho sea de paso estará más adelante en el programa, y hablabas de que finalmente el caso de la petrolera Monterrico llegó a su fin y fuiste absuelto. Sí, digamos, absuelto no es la palabra técnica, ¿no? ¿Cuál es la palabra técnica? El fiscal hace una investigación preliminar, ¿no? Yo no tengo ningún juicio. Pero corrígeme, claro, ¿más absuelto claro. qué es? Él ha declarado no al lugar a formular una acusación constitucional porque no hay elementos de juicio para ni siquiera hacer la denuncia. Ok. ¿No? Entonces, y tal como lo comenté anoche, este viene a ser el quinto proceso investigativo que yo he tenido. Una comisión investigadora de Bugatás, 2 acusaciones constitucionales, una investigación de la Fiscalía por los contratos petroleros del fiscal Chávez Cotrina, que lo archivó, y esta es la quinta, que ya lo sé, la máxima instancia, el fiscal de la Nación, el doctor Peláez Bardales, y bueno, y queda claro que el tema, no hubo ningún tráfico de influencias con Petrolera Monterrico. Se acusó que yo había propiciado una ley, esa ley nunca salió, y no solamente no salió, Beto, sino que mientras se tramitaba el proyecto de ley, la opinión del Poder Ejecutivo, que yo estaba a mi cargo, fue en contra, por escrito, formalmente. Opinamos en contra de este proyecto de ley. ¿Qué tráfico de influencias puede haber? Yo conozco y respeto, y es mi amigo, el señor Julio Vera. Y el hecho que le haya expresado una preocupación de un trámite atrasado no significa un intento, ni en sueños, de tráfico de influencias. Él me respeta a mí, yo lo respeto a él, somos personas amigas. Por tanto, la operación también de permuta, porque ahí salen que me regalaron, a mí no me regalaron nada, permutado inmuebles. Toma el mío, dame el tuyo y te pago la diferencia.
Viene a ser un trueque, digamos. Bueno, sí, permuta se llama legalmente, ¿no? Con un pago adicional que yo hice. Ese depósito que muchos califican de extraño, y tienen razón a calificarlo de extraño. A nadie le ponen $180.000 en una cuenta, ¿no es cierto? Pero era porque estamos vendiendo, intentando vender un departamento, ese comprador potencial hizo el depósito tarde y se le devolvió la plata de inmediato siguiendo la misma ruta bancaria, lo cual está perfectamente acreditado. $180.000 se devolvieron. Se devolvieron y lo ha acreditado tanto la banca peruana como la suiza. Entonces, no, y además en breves días, eso, ¿no? que un banco deposita y se devuelve. Claro, eso se llama extorno, ¿no? Si me llega a mí un aviso, señor, le han llegado $180.000 a su cuenta, entonces, ¿y de dónde salió? Esto es porque yo tenía una oferta de venta del departamento. Además, dígame, Beto, ¿quién puede suponer que una coima al primer ministro se lo van a poner en su cuenta corriente donde recibe su sueldo? Tendría que estar loco, tarado, ¿no? Eso es imposible. Pues imposible no solamente por el hecho, sino porque cuando una persona tiene decencia y corrección en su vida, eso no puede pasar, ¿no? Y yo trabajé el asunto de la venta del departamento con mi esposa utilizando nuestra propia cuenta. Porque no tenemos nada que ocultar, ¿me entiendes? Nada que ocultar. ¿Y por qué era el Banco de Suiza? No, el Banco de Suiza porque el comprador es una persona extranjera que remitió dinero de allá, es otra cosa. Eso no tiene que ver conmigo, pero esa plata se devolvió a ese banco de origen. Bien. El fiscal ha llegado a la conclusión luego de haber revisado toda la documentación. No hay dudas ni desviaciones en el tema. Quería recordarle algo que sobre usted declaró el vicepresidente, el segundo vicepresidente Omar Chejade, cuando estaba en plena campaña electoral. Dijo, si del Castillo no entra al Congreso, va a prisión. ¿Recuerda? ¿Algo que quisiera reflexionar a la luz del tiempo transcurrido? Bueno, el mundo es redondo y da vueltas, ¿no? Y yo no le deseo prisión a él, por supuesto. No se la deseo, simplemente. Me preocupa el dolor que está sufriendo su esposa, sus hijos. Como sin razones, no estoy juzgándolo, ¿no? Pero cuando hay estas cosas públicas, estos ensañamientos como ha habido en mi caso, y si alguna diferencia yo podría decir bien marcada es que cuando yo dije desde el primer día, esto es así, ese así es la versión consistente que se ha mantenido hasta el final y que el fiscal de la Nación ha verificado. Yo no dije sí, que no, que miento, que no miento, que invento, no. Entonces, yo decía, lo comprendo en su dolor, lo comprendo en el dolor familiar, más que el de él quizás, y ojalá lo supere. ¿Quién tuvo peor prensa, Chejade de usted? Yo no lo sé, fíjese, conmigo, yo prefiero no hablar del caso Chejade, lo lamento, ¿no? Y cada uno es dueño de sus temores y sus problemas. Pero conmigo, así como ha habido ensañamiento en el sector, también he descubierto que hay un montón de gente muy correcta, que no se ha dejado llevar por la pasión, que no se ha dejado llevar por el antiaprismo en algunos casos, que sabe reconocer cuando uno habla con transparencia y entrega sus papeles y facilita las investigaciones. Yo he levantado mi secreto bancario, han revisado 30 años de mi vida, ¿no? 30 años. ¿Cuánto dinero tiene, señor del Castillo? No tengo dinero. ¿Verdad que $5 millones? ¿De dónde? ¿Quién dice esa eso barbaridad? ha aparecido publicado, no. Menos. Yo tengo... ¿Menos millones? Yo tengo mi carro, que está en la puerta del canal, ¿no? ¿Cuántas casas? Una casa con mi esposa en Lima, ¿no? Y una casa y un departamento hipotecado, con una tremenda hipoteca de pago a 30 años que mi esposa compró cuando vivía en Estados Unidos. Eso es lo que hay. 2 inmuebles. 2 inmuebles. Nada más. Claro. ¿Escuchó la entrevista? Ahora el que está allá, cuando está hipotecado, casi no es suyo, ¿no? Es del banco. ¿Escuchó la entrevista que le hicimos a Rómulo León Alegría? Sí, claro. Tuvo palabras bastante generosas con usted. Bueno, es que esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad y me alegro que lo haya dicho. Y espero que la gente cree esas palabras porque Rómulo no tiene más que perder en estas circunstancias, sino decir la verdad y decir lo que siente, ¿no? ¿Ha habido un ensañamiento contra él? Fíjese, cuando una persona pasan 3 años y luego de 3 años, a mí me han pasado 3 años. Bueno, ya dijeron claro, que no tengo nada que pero ver. Rómulo ha estado en la cárcel.
Pero está en la cárcel con una acusación y pasa 3 años y no tiene ni siquiera acusación, entonces, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Entonces ya es lícito pensar que hay por lo menos un exceso, ¿no? Un abuso del tema, ¿no? Entonces, ¿Es verdad lo que dice él entonces? ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, que a Alan le dicen paloma de parroquia. Bueno, tú sabes que el ingenio popular... ¿Le dicen o no le dicen así? He escuchado algunas veces eso. Es verdad, entonces. Sí, he escuchado. Mira que hay hablando de paloma, hay una pluma que te va a caer de la mano. No es una pluma, es un papel. Las plumas están bien sujetas. Ahora, Alan García presentó su libro y usted estuvo ahí para sorpresa de todos, porque se suponía que estaban en bronca. Bueno, primero que nunca hemos peleado. No creo. Y tuvo la gentileza... ¿Nunca? No, nunca hemos cambiado palabras, francamente. Tuvo la gentileza de invitarme y yo fui. Estuve ahí normal, entre el público, en última fila. Ah, ya, bien caleta, atrás. No, caleta no es porque es un ambiente pequeño. Claro, en un lugar discreto, digamos. Igual que era el lugar que creo que me correspondía en ese momento. Última pregunta, porque el tiempo nos está ganando. Parece que algunos han olvidado que usted fue alcalde de Lima. Quería pedirle su opinión sobre la alcaldesa Villarán. Algunos la quieren revocar, otros están enjuiciando a Castañeda. ¿Qué piensa? ¿Qué nota le pondría a la alcaldesa Villarán? Mira, yo creo que menos soberbia, ¿no? Por ejemplo, hacer una conferencia de prensa y decir nosotros hemos hecho más ejecución presupuestal que Castañeda es una demostración innecesaria. ¿Por qué? De soberbia, porque nadie le cree. ¿Usted le puede creer? Nadie le cree. Es una comparación, ¿para qué? O sea, porque están en este contrapunto. Más bien yo creo que ella debiera haberlo convocado a Lucho Castañeda y apagar esa bronca. Esto no tiene sentido. Como no tiene sentido que salga Lucho y diga, va a firmar la revocatoria, ¿para qué? El país, la ciudad, necesitamos paz para avanzar. Así como el primer ministro en su discurso ayer, que de paso, sin ser un brillante discurso, pero creo que dijo las cosas que había que decir, más cohesión, su gabinete, etcétera. Pero también necesitamos más cohesión entre las fuerzas políticas. No podemos estar en esta guerrilla permanente, ¿no? Te revoco, te saco, te insulto, te enjuicio, te hago una comisión investigadora para ver cómo te neutralizo en el futuro. Una mega ¿no? comisión. Son tonterías. ¿La mega comisión le parece una tontería? Bueno, tendrán derecho a investigar, pero lo quisieron hacer con una, digamos, con una resonancia que entiendo que el congresista Tejada la está serenando en ese sentido y me parece bien, pero no es bueno que entre un gobierno y diga, vamos a revisar todo lo del anterior para ver cómo lo deshacemos. Entonces, eso no cae bien. ¿O acaso el gobierno anterior no fue un buen gobierno? Por supuesto que fue un buen gobierno. Errores, lo que tú quieras. Porque si no, tenemos el riesgo de que cuando venga un nuevo gobierno dirá, todo lo que hizo el gobierno Humala, vamos a revisarlo también. No solamente los ascensos, todo, ¿no? Entonces yo creo que no hay que caer en esta guerrilla civil que no tiene sentido y que atrasa al Perú. Bien, muchas gracias por haber venido esta mañana.